Mi cumpleaños número 40 comenzó en silencio absoluto. Cuando abrí los ojos, ya era tarde, y lo único que se escuchaba era el silencio pesado de la casa vacía. Ni el sonido del café siendo preparado por Caleb, ni el ruido de Jack jugando videojuegos a todo volumen. Ningún sonido de la música de Emma resonando en las paredes. Nada, un vacío tan grande que me hizo preguntarme si realmente estaba despierta. Todo estaba en su lugar, pero, a la vez, todo había cambiado. Me levanté de la cama como si la gravedad hubiera perdido su fuerza. Caleb no estaba, como si se hubiera evaporado con la mañana. Su lado de la cama, helado, había quedado intacto, como si nunca lo hubiera ocupado. Me puse la bata que tenía colgada en el baño sin saber por qué, sin saber realmente qué me empujaba a hacerlo. Comencé a caminar por la casa. Emma, Jack, ¿dónde están? No había respuesta, ni una palabra. Solo el eco de mi propia voz rebotando contra las paredes vacías. Crucé el pasillo con prisa, abriendo las puertas de las habitaciones de los niños, casi esperando encontrar algún rastro, algún indicio de que todo esto era un mal sueño. Pero número, las camas perfectamente hechas, los armarios vacíos. ¿Qué está pasando aquí? Mi pulso se aceleró, me sentí mareada, como si el aire estuviera más espeso. Corrí hacia abajo, bajando las escaleras con la urgencia que solo el miedo puede crear. Llamé sus nombres, primero de manera casual, luego con creciente desesperación, cada vez más fuerte. La casa parecía ser una tumba. Todo estaba demasiado ordenado, demasiado callado. Cuando llegué a la cocina, me di cuenta de que los ingredientes para mi desayuno aún estaban ahí, intactos. Las fresas que Caleb había comprado ayer, el queso crema, el pan biológico que tanto me gustaba. Pero, ¿dónde estaba el desayuno que me había prometido? La sorpresa que me había asegurado que me volaría la cabeza. Un vacío más y el silencio. Todo el maldito silencio. Miré al baño familiar y fue entonces cuando lo vi. 3 cepillos de dientes faltaban. Eso no podía ser normal. El equipaje de los niños había desaparecido también. Sus zapatos favoritos no estaban en el perchero de la entrada. Un nudo comenzó a formarse en mi estómago, algo que no había sentido en años. La inquietud se transformó en miedo. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué no me dijeron nada? Me dejé caer en uno de los taburetes de la cocina. Miré las fotos en las paredes, esas fotos de familia que antes me daban paz. Ahora parecían burlarse de mí. La foto en Disney World, Emma ganando su campeonato de debate, Jack abrazándome delante de sus amigos. Todas esas imágenes que una vez fueron los cimientos de lo que creía que era nuestra vida. ¿De qué sirve todo eso si al final nada de eso era real? El teléfono vibró. Era un mensaje de Caleb. Mi corazón se aceleró aún más. Le envié un mensaje de texto preguntándole por los niños, por qué no me habían avisado nada, pero la respuesta no llegaba. Solo un mensaje de texto entregado. El leído de Emma me apareció en la pantalla y desapareció sin respuesta. Miré el teléfono de Jack, esperanzada, pero también fue ignorado. ¿Qué está pasando? La ansiedad creció como una ola arrasadora. Finalmente, abrí Instagram. Vi la publicación de Emma, Caleb, Emma y Jack, sonriendo junto a una piscina infinita. Detrás, un paisaje urbano que parecía sacado de un sueño, un lujo inalcanzable, las palmeras, el Burj Al Arab al fondo. La descripción me atravesó como un cuchillo. Papá nos consiente porque mamá es aburrida de todos modos. Leí la descripción y me tambalearon las piernas. Mamá es aburrida de todos modos. Miré la foto, con los 3 brillando de felicidad, pero yo no estaba ahí, no estaba en el cumpleaños que ellos deberían estar celebrando conmigo. ¿Esto es una broma? ¿Una especie de chiste cruel? Desplazándome hacia abajo, vi más fotos. Caleb levantando una copa de champán, los niños con cócteles sin alcohol, todos disfrutando de una lujosa cena en un hotel de 5 estrellas. Yo no había estado allí, no me habían incluido. Mi propia familia me había dejado atrás. Estaba completamente sola. La humillación me quemaba por dentro. Caleb me había dejado fuera, me había excluido a propósito. La traición me golpeó en el estómago, como un dolor físico. ¿Cómo pude ser tan ciega? Mi respiración se aceleró, mis manos temblaban mientras miraba la pantalla, leyendo y releyendo la misma publicación, tratando de encontrar algún detalle que me hiciera entender lo que había sucedido. Pero no había nada que hacer. Ellos se habían ido sin mí, me habían dejado en casa, sola, el día de mi cumpleaños. A mis 40 años, el teléfono continuaba vibrando con mensajes de Caleb. ¿Por qué no contestas? Micaela, por favor. Mi amor, contesta el teléfono. Vi cada uno de los mensajes, pero ya no podía responder. Algo dentro de mí se había quebrado. Ya no quería escuchar sus explicaciones, sus excusas. Ya no quería saber nada de sus mentiras. ¿Es todo tan claro ahora? Estaba rota, sí, pero también algo había despertado en mí, un pequeño fuego que no sabía que aún existía.
Estaba furiosa, sí, pero también decidida. Mi regalo de cumpleaños no iba a ser el que él había planeado. Iba a ser otro, uno mucho más dulce. Sin pensar demasiado, tomé el teléfono y busqué a la persona que sabía que podría ayudarme. Marcus Johnson, jefe de seguridad de Sullivan & Pierce, un hombre que me debía un favor. Pensé que nunca tendría que recurrir a él, pero era el momento de actuar. Antes de marcar, me tomé un segundo para mirar la casa vacía, los ecos de risas que ya no estaban, y entendí, este cumpleaños, el regalo, la sorpresa que Caleb me había preparado, iba a volar mi cabeza. Pero no por lo que pensaba. Este regalo iba a cambiarlo todo. La casa estaba en un silencio denso, como si la realidad misma estuviera contenida entre las paredes. Todo lo que solía ser familiar ahora me resultaba extraño, como si de repente estuviera en un lugar que no reconocía, como si la vida que había compartido con Caleb y los niños ya no me perteneciera. Cada rincón de la casa me mostraba lo que había perdido, lo que me habían quitado sin previo aviso, sin compasión. Esa mañana, el teléfono vibró otra vez. Un mensaje de Caleb. Feliz cumpleaños, cariño. ¿Estás descansando? Tengo una sorpresa increíble para ti. Al leerlo, mi garganta se apretó. ¿Una sorpresa? ¿De qué estás hablando? Ya no podía más. Ya no podía seguir jugando este juego. El silencio, los mensajes vacíos, las promesas incumplidas. Todo había llegado a su límite. Estaba sentada en la mesa del comedor, el calendario familiar abierto frente a mí. Caleb lo había organizado todo. Cada día de esa semana estaba marcado como ocupado, pero no había ni una sola mención de un viaje. Nunca me preguntó si quería ir a Dubái. Nunca me dijo que los niños y él estarían fuera en mi cumpleaños. ¿Por qué no me lo dijo? ¿Por qué no me incluyó? Mi mente seguía funcionando a toda velocidad, buscando respuestas en los pequeños detalles que antes había ignorado. Caleb siempre fue el alma de la casa, el que tomaba las decisiones, el que controlaba todo. ¿Cómo no vi lo que estaba haciendo? Tal vez había sido demasiado absorbida en la rutina diaria, en los niños, en los quehaceres del hogar. Tal vez había dejado de ser una prioridad, tal vez para todos. ¿Había sido demasiado aburrida? Una mezcla de rabia y frustración crecía dentro de mí mientras pensaba en la cantidad de veces que Caleb había menospreciado mis esfuerzos, mis sueños, mis logros. Desde que nuestra hija Emma nació, había dejado de lado mi carrera. Me había convertido en la madre perfecta, la esposa que lo apoyaba en todo, la que hacía funcionar su mundo, mientras el suyo se tejía con Vanessa. Vanessa Jenkins. El nombre se repitió en mi cabeza, como un eco imposible de ignorar. ¿Cuánto tiempo llevaba Caleb manteniendo esta relación en secreto? ¿Durante cuántos jueves por la noche? La semana pasada, Caleb me había contado, en medio de un vino tinto y risas, que estaría trabajando hasta tarde en una reunión con un cliente importante. ¿Fue la misma excusa que usó todas esas noches? ¿Fue ahí cuando ella lo encontró? ¿Cuando se coló en su vida de una manera que yo nunca sospeché? ¿Por qué no lo vi antes? Mi mente estaba hecha un torbellino de preguntas. Decidí que tenía que hacer algo. Tenía que buscar las respuestas de una vez por todas. No más excusas, no más dudas. Caleb había cometido el peor error de su vida al dejarme fuera de la ecuación, y ahora yo iba a descubrir todo lo que había estado ocultando. Fui a la oficina de Caleb, donde sabía que guardaba los archivos importantes. La puerta estaba cerrada con llave, como siempre, pero sabía dónde tenía la llave. No era la primera vez que abría sus cajones secretos. ¿Cómo se atrevía a creer que yo no sabría? Las llaves estaban donde siempre, y cuando abrí el cajón inferior, mi corazón dio un vuelco. Ahí estaban, extractos de tarjeta de crédito, informes de gastos, facturas por cenas que nunca había recibido, por joyas que nunca había visto, y entre todo eso, un billete de avión a Dubái. Había 3 boletos. 3. Los había comprado hace más de un mes, para ellos, no para mí. Mi respiración se volvió más pesada. Los documentos sobre la mesa me dieron vueltas, pero ya no podía apartar la vista de lo que tenía enfrente. Todo encajaba. La excusa de los jueves por la noche, las reuniones que nunca se materializaban, los cargos que se repetían cada semana, siempre relacionados con restaurantes de lujo, hoteles, cenas caras. Y lo peor de todo, la evidencia de que Caleb había estado guardando secretos. Secretos con ella. La angustia se convirtió en ira. Estaba furiosa, no solo por el engaño, sino por la humillación que me había causado. Pensé en esos jueves, en los días que pasé creyendo que mi vida estaba bien, mientras él me mentía descaradamente. ¿Cómo pude ser tan ciega? Entonces vi el teléfono desechable, un modelo barato, diferente al que siempre usaba. Con las manos temblorosas, lo encendí. No tenía contraseña. Estaba abierto. Los mensajes comenzaron a cargarse. Mi estómago se retorció cuando vi el nombre de Vanessa en cada uno de ellos. Los intercambios entre ellos eran tan claros, tan explícitos, que no podía negar la realidad. Todo lo que sospechaba era cierto. No puedo esperar para el jueves por la noche, escribió Caleb en un mensaje. Ya sabes, esa cosa roja.
refiriéndose a su plan para el encuentro con Vanessa. La cita que te hice en el hotel de 5 estrellas. Escribí a ella días antes de la sorpresa que me había prometido. Así que eso era lo que me había estado ocultando. Mi cabeza daba vueltas, pero una extraña calma me invadió. Sabía lo que tenía que hacer. Sabía que la verdad ya no tenía vuelta atrás. Caleb había cometido el peor error de todos. Pensó que podía controlarlo todo. Pensó que yo nunca descubriría lo que había hecho. Pero estaba equivocada. Yo tenía todo lo que necesitaba para derrumbar su mentira, su imagen perfecta, su mundo. Y sabía que el momento estaba cerca. Sin perder tiempo, busqué en mi teléfono el contacto de Marcus Johnson, jefe de seguridad en Sullivan & Pierce. Sabía que me debía un favor. Y era hora de que lo cumpliera. Ya no podía esperar más. Ya no quería esperar. Mientras mi dedo tocaba el número de Marcus, me pregunté si alguna vez Caleb imaginaría lo que estaba a punto de suceder, si sabía que su mentira ya no tenía lugar en mi vida. Pero ya era tarde, la verdad había comenzado a salir a la luz, y yo no pensaba detenerla. La tarde se alargó como un océano de ansiedad. La casa vacía era ahora solo un espacio que esperaba ser llenado con la verdad. Cada rincón me parecía un reflejo de la vida que había compartido con Caleb, de una vida construida a base de mentiras y promesas rotas. ¿Cómo había llegado a este punto? La mentira que había tejido durante años ya no podía sostenerse. Estaba decidida a hacerla pedazos, pero de manera calculada, fría, precisa. Mi mente seguía repasando cada detalle, las reuniones de los jueves, las excusas por estar trabajando hasta tarde. Y mientras todo eso giraba, un pensamiento seguía golpeando mi mente. ¿Cómo fue que no lo vi antes? ¿Cómo me dejé engañar tanto tiempo? Ahora que todo estaba claro, ahora que el rompecabezas se armaba, todo tenía sentido. Las piezas encajaban. Los jueves por la noche, las cenas de cliente, la falta de tiempo para mí. Todo era parte de un plan que había sido diseñado desde hace mucho. Al mirar la evidencia, mi corazón se endureció aún más. El teléfono desechable, los mensajes, los boletos a Dubái. Caleb, con su tono confiado y su habilidad para manipular la realidad, me había dejado fuera de su vida, mientras construía una historia paralela. Y lo peor de todo era que no solo me había mentido a mí, sino que también había usado a los niños en su mentira. Me hundí en el sillón de la sala, sintiendo que todo el peso de la verdad me aplastaba. ¿Y ahora qué? La pregunta me retumbaba en la cabeza. ¿Qué voy a hacer con todo esto? La rabia, la tristeza, la traición, todo eso se estaba acumulando en mi pecho. Pero en ese momento, algo dentro de mí cambió. La rabia se transformó en determinación. No iba a llorar, no iba a rogar, no iba a dejar que él tuviera el control. Yo tenía el poder ahora. Busqué en mi teléfono el contacto de Marcus, el jefe de seguridad de Sullivan & Pierce, y marqué. El sonido de la llamada me pareció interminable. Sentí que mi corazón latía en mi garganta. Necesitaba respuestas. Necesitaba saber exactamente qué estaba pasando con Caleb y su secretaria, Vanessa. Sabía que Marcus me debía un favor, uno que había acumulado hacía años. Después de todo, fui yo quien ayudó a su hija a conseguir una pasantía en mi antiguo bufete de abogados. Era hora de cobrar esa deuda. Marcus, soy Micaela Harrington, dije, tratando de mantener la calma en mi voz. Él reconoció el nombre inmediatamente. Micaela, hace mucho que no te oía. ¿Cómo estás? ¡Feliz cumpleaños! Si no me equivoco, tu cumpleaños fue ayer, ¿cierto? El comentario sobre mi cumpleaños me golpeó. ¿Por qué nadie se acordó de mi cumpleaños? Caleb, mis hijos. Todos estaban ocupados en su mundo mientras yo estaba sola, pero no dejé que ese pensamiento me distrajera. Lo más importante era lo que tenía entre manos ahora. Gracias, Marcus. Escucha, necesito un favor, algo bastante inusual. Pausé, buscando las palabras correctas. Me sentía extraña pidiendo este tipo de ayuda, pero no había vuelta atrás. Estoy armando un video sorpresa para Caleb, para nuestro aniversario. Quiero incluir algunos clips de él en su oficina. ¿Sabes? De su dedicación al trabajo. Sería muy útil si pudiera acceder a voz a algunas imágenes de seguridad de su oficina. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Lo sabía. Sabía que lo que estaba pidiendo no era algo habitual, pero confiaba en él, y sabía que podía ayudarme. Eso no es exactamente un procedimiento estándar, Micaela, respondió vacilante. Pero si es algo importante para ti, tal vez pueda hacer algo. Me sentí aliviada. Lo tenía. Recuerda cuando ayudé a Amber con su pasantía, ¿verdad? Ella está haciendo un gran trabajo en Collar & Walls. De hecho, acaban de promoverla a asociada junior el mes pasado. Lo mencioné en voz baja para darle un empujón a la conversación. Sabía que por esa razón me debía algo, y lo obtendría. Ah, claro, lo recuerdo perfectamente. Estaba tan feliz por ella. Marcus respiró hondo. Entonces, ¿qué fechas exactamente necesitas? Los jueves por la noche, esas largas noches que Caleb siempre pasa trabajando. Creo que puedes encontrar algo útil allí. El silencio de Marcus me hizo preguntarme si sabía más de lo que me estaba diciendo, si había alguna razón oculta para su vacilación.
pero no pregunté más, solo necesitaba las pruebas. Lo tengo, dijo finalmente. El sistema tiene enlaces seguros temporales. Funcionará, solo necesitaré un poco de tiempo. Estaba tan cerca de obtener lo que necesitaba. Sin embargo, me sentí incómoda al pensar en cómo todo esto iba a cambiar mi vida. Una parte de mí aún no quería aceptar lo que estaba pasando. ¿En qué momento se me fue todo de las manos? Pero ya no importaba. Caleb había tomado su decisión. Ahora era mi turno. Poco después de la llamada, recibí un mensaje de Marcus con un enlace seguro. Mi corazón latía más rápido a medida que abría la aplicación de seguridad. El sistema era sencillo, pero el acceso era exclusivo. Podía seleccionar las cámaras y las horas exactas. Seleccioné la cámara frente a la oficina de Caleb el jueves pasado a las 7 de la tarde. Las imágenes se cargaron inmediatamente. Mi mente se concentró en cada uno de los detalles. A las 7:43, Vanessa entró a la oficina de Caleb con 2 copas de vino en la mano. Ellos se saludaron, y enseguida la distancia entre ellos se fue desvaneciendo. Sus cuerpos se acercaron, se tocaron. Yo observaba con el corazón en un puño. ¿Qué estaba viendo? A las 8:16 se besaron. No era un beso casual, era un beso cargado de intimidad, un beso que me desgarró por dentro. Cada uno de sus gestos me dejaba sin aliento, la prueba de lo que ya sabía, pero que no quería aceptar. Pensé en el sufrimiento que me había causado todo esto. Pensé en mis hijos. Pensé en cómo Caleb, el hombre con el que había compartido mi vida, había sido capaz de destruir todo. Pero ahora ya no me quedaban dudas. La verdad se estaba filtrando, y yo la tenía en mis manos. Las siguientes horas fueron una tormenta de emociones, pero había una sensación de calma, de control. Ya no era una víctima. Ahora era la que manejaba las riendas. Caleb, sin saberlo, había perdido. Y mientras él pensaba que todo estaba bien, que su vida seguía intacta, yo estaba construyendo mi venganza. La luz de la tarde se colaba por las ventanas de la casa vacía, pero ya no veía la casa como antes. Ya no era la misma. Cada rincón que había compartido con Caleb, cada espacio que habíamos construido juntos, se me antojaba como una prisión. Había una serenidad en mí que no había conocido antes, algo frío y calculado, que se estaba apoderando de mi ser. Ya no era la esposa triste y abandonada. Ahora estaba tomando el control de mi propia vida. No iba a quedarme sentada a esperar una explicación. Yo iba a ser la que definiera cómo iba a terminar todo esto. Las llamadas de Caleb seguían llegando, con más desesperación cada vez, pero no me importaban. Cada vez que veía su nombre en la pantalla, mi pulso no se aceleraba por miedo, sino por algo más. Algo que era mucho más poderoso que cualquier emoción que él pudiera intentar provocarme. Ya no tenía miedo. Mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez era un mensaje de texto de Emma. «Mamá, ¿estás bien? Papá está muy raro, no nos dice nada, pero está preocupado». Al ver ese mensaje, un nudo se me formó en el estómago. Emma. Ella también estaba atrapada en todo esto. Mis hijos eran parte de su plan, parte de la mentira, pero no podía dejar que ellos se convirtieran en peones de Caleb. No quería que se sintieran culpables, pero sabía que lo harían. La manipulación de Caleb había sido más profunda de lo que imaginé. Él les había hecho creer que yo era la aburrida, que yo era la culpable. Mientras tanto, se estaba divirtiendo con Vanessa, como si todo fuera un juego. Respiré hondo, y la resolución me llenó completamente. No iba a dejar que mis hijos fueran arrastrados por el caos que Caleb había creado. Este no era solo mi problema. Ellos tenían que entender la verdad, aunque fuera dolorosa. Decidí que tenía que hacer lo que más temía, enfrentar a Caleb. No iba a hacerle una escena, ni a perder el control. Mi mente estaba clara, enfocada en lo que tenía que hacer. Ya tenía todo lo que necesitaba. Los extractos de las tarjetas de crédito, las pruebas de las citas con Vanessa, las imágenes de seguridad que había conseguido con la ayuda de Marcus. Todo estaba ahí, delante de mí, esperando el momento perfecto. Me preparé para esa confrontación. Llamé a Stephanie, mi amiga abogada, y le pedí que se reuniera conmigo cuanto antes. Le expliqué todo lo que había descubierto y cómo pensaba proceder. Necesitaba estar completamente preparada. Stephanie era firme y directa. Sabía que, con su ayuda, podía asegurarse de que Caleb no se saliera con la suya. Necesitaba que todo fuera legal, que todo estuviera documentado de manera precisa. «Micaela, ¿estás segura de lo que vas a hacer?», me preguntó, su tono firme pero lleno de preocupación. «Sí», respondí sin dudar. «Ya no puedo seguir ignorando lo que está pasando. He sido su esposa durante 17 años. Pero ya no soy la mujer que él pensaba que era». Esa misma noche, Caleb llegó a casa. Había estado llamando y enviando mensajes durante todo el día, pero no respondí. Ya estaba decidida. Estaba a punto de poner fin a todo este teatro. Lo vi entrar por la puerta, su rostro aún cansado de su vuelo y de las miles de excusas que debía estar preparando para mí. Me miró con esa mirada de superioridad que siempre me molestó, como si aún fuera el jefe, como si aún controlara todo.
Micaela, ¿dónde has estado? ¿Por qué no contestas el teléfono? Dijo, como si yo fuera la que estuviera siendo irracional. Su actitud me hizo sonreír. Una sonrisa vacía, una que ya no escondía nada, ya no me intimidaba. Él, con toda su seguridad y arrogancia, no sabía que su mundo ya había comenzado a desmoronarse. Aquí estoy, respondí levantándome de la mesa con una calma inquietante. Y estoy esperando a que me expliques por qué me has dejado sola en mi cumpleaños, por qué me has excluido de todo y por qué me has mentido todo este tiempo. Sus ojos se abrieron en sorpresa, como si no se esperara que lo confrontara tan directamente. Micaela, no sé de qué hablas. ¿No es lo que piensas? Trató de defenderse, pero yo ya sabía la verdad. Ya nada de lo que dijera me iba a convencer. Saqué de mi bolso las impresiones de las imágenes de seguridad que había obtenido de Marcus. Le entregué la primera captura de pantalla, Caleb y Vanessa, en su oficina, besándose. El color de su rostro cambió instantáneamente. La mentira había quedado al descubierto. Ya no podía seguir jugando. Ya no podía seguir mintiendo. Esto no es lo que parece, dijo, pero su voz temblaba. Vi cómo intentaba buscar algo que pudiera decirme, algo que pudiera cambiar el rumbo, pero ya no había vuelta atrás. Le entregué otra captura, esta vez de las facturas de hotel y los cargos por las joyas que nunca me dio. Y luego, las confirmaciones de vuelo a Dubái, donde claramente él había planeado todo con Vanessa. Mi estómago se retorció al pensar en cómo me había usado, cómo había jugado conmigo y con los niños. Emma y Jack llegaron al escuchar la discusión. Vi la confusión en sus rostros, pero algo en sus ojos cambió cuando vieron lo que les estaba mostrando. No podían negar lo que estaba frente a ellos, no podían seguir creyendo las mentiras de su padre. «Papá, ¿qué está pasando?», preguntó Emma, su voz quebrada, su mirada llena de dolor. Caleb se quedó paralizado, incapaz de responder. No podía salir de esta. Ya no había excusas que lo salvaran. Sus ojos se posaron en mí, llenos de rabia y desesperación. «Esto es lo que pasa, Caleb», le dije con voz firme. «Tú has estado viviendo una mentira, pero ya no soy la esposa que pensabas que era». Me volví hacia mis hijos, que estaban observando todo desde el umbral de la puerta. Emma estaba deshecha, pero Jack se acercó a mí, tomándome de la mano, con una expresión que me rompió el corazón. «No sabíamos, mamá», dijo Jack con la voz entrecortada. «No sabíamos». «Lo sé, cariño, no fue culpa tuya», le respondí, abrazándolo con fuerza. Yo los protegería, ya no tenía dudas de ello. Caleb intentó entrar a la casa, pero le informé que las cerraduras habían sido cambiadas. Ya no tenía un lugar aquí, ya no tenía nada. «Te lo repito, Caleb, ya no puedes entrar. Tu lugar aquí terminó», le dije, mientras le entregaba una carpeta con todas las pruebas. Las fotos, los informes, los mensajes, todo estaba allí. Ya no podía seguir siendo parte de la mentira que él había creado. La confrontación en la puerta fue el final de algo, pero al mismo tiempo, el comienzo de algo completamente nuevo. Después de toda la rabia y la frustración acumulada, me senté en el suelo, rodeada de las pruebas de la traición de Caleb, mientras él trataba de recoger los pedazos de su dignidad perdida. Pero ya no tenía poder sobre mí, ya no tenía control sobre nada. Era libre, por fin, libre. Mis hijos estaban en silencio. Emma aún temblaba. Jack seguía sosteniendo mi mano con fuerza, como si de alguna forma pudiera protegerme de la tormenta que ya no estaba. Caleb intentó hablar, pero sus palabras se desvanecieron como el eco de una mentira que había sido demasiado grande para sostenerse. Emma no quería mirar, pero miró, y en sus ojos vi la misma decepción que sentía yo, pero también algo más. Comprensión. Por fin entendía la verdad de todo lo que había sido ocultado durante tanto tiempo. «Mamá», dijo Emma, su voz quebrada. «¿Por qué no nos dijiste antes?». La pregunta me atravesó el corazón, pero también me dio fuerza. No podía culparla. ¿Cómo iba a explicarle que había estado atrapada en la ilusión de una familia perfecta? ¿Cómo iba a contarle lo que nunca había tenido el valor de decir en voz alta, lo que me había mantenido atada durante tanto tiempo? Porque pensaba que lo que teníamos era real. Pensaba que era suficiente, pero no lo era, cariño. No lo era. Mi voz temblaba, pero me mantenía firme. Estaba lista para reconstruir lo que había sido destruido. En ese momento, vi a Caleb perder la poca compostura que le quedaba. Se acercó, pero esta vez no me dio miedo. Me enfrentó con furia, intentando hacerme sentir culpable. Trató de manipular la situación, de volver a ponerme en su lugar, pero nada de lo que dijo cambió el hecho de que yo ya sabía todo. «Esto no es lo que parece, Micaela». Su tono era de súplica, pero las palabras salían con una desesperación que ya no tenía poder sobre mí. Mi respuesta fue calmada, casi serena, pero cargada de una fuerza que nunca antes había reconocido en mí misma. «No, Caleb. Lo que pasa es que ya no confío en ti. Y lo que pasa es que ya no voy a permitir que me sigas utilizando. El juego se acabó». La idea de venganza que había cruzado por mi mente en un primer momento ya no tenía el mismo sabor.
Ahora no era venganza lo que sentía, era justicia. Era el derecho de ser yo misma, de no depender de un hombre que me había utilizado, de no depender de las mentiras que me había contado. Era el derecho de reconstruir mi vida, de encontrarme a mí misma nuevamente. Ya no estaba rota, ya no estaba perdida. Caleb se fue sin una palabra más. Le di lo que pedía, silencio. El silencio que había sido mi compañera más fiel en este proceso de duelo. Él no merecía más explicaciones. Mientras lo veía alejarse, sentí que un peso se levantaba de mis hombros. Por fin, la casa que había compartido con él ya no era suya, ahora era mía, y la nueva vida que comenzaba no sería sobre él, sería sobre mí, sobre lo que yo elegía, sobre lo que yo necesitaba. Los días siguientes fueron extraños. Había algo en el aire, algo que aún no podía identificar. Tal vez era el eco de los cambios, tal vez era la calma que seguía al caos. Pero, sobre todo, había una sensación de renovación, de que aunque el camino hacia la reconstrucción fuera largo, ya no estaba caminando sola. Mi hermana me llamó al día siguiente, pero no pude hablar mucho. No quería hablar de Caleb, quería hablar de mí. Quería hablar de lo que había aprendido, de la fuerza que había encontrado, incluso en los momentos más oscuros. «¿Estás bien, verdad?», me preguntó, y por primera vez no necesité mentir. «Sí, estoy bien, mejor que nunca». Sentí una paz extraña, como si una nueva versión de mí misma hubiera nacido de las cenizas. El proceso de separación fue complicado. Caleb intentó mantener la imagen de la familia perfecta, incluso en medio de la ruina que había causado. Pero nada de eso me importaba, sabía lo que había hecho y sabía que nada podría volver a ser igual. Las pruebas que había reunido eran más que suficientes para asegurar que Caleb nunca tuviera una segunda oportunidad en mi vida. Y por supuesto, él nunca volvería a ver a los niños de la misma manera. Emma y Jack pasaron por su propio proceso. Jack, en su inocencia, parecía tener más claro lo que estaba pasando. Emma, por su parte, luchaba con la imagen que había tenido de su padre. Había dudas, rabia, confusión, pero sabía que este camino nos llevaría a un lugar donde todos podríamos sanar, y yo lo haría con ellos sin importar lo que pasara. La vida no iba a ser fácil, pero una parte de mí, la parte que había estado esperando despertar, lo hizo. Comencé a reconectar con viejos amigos, a salir más, a disfrutar de las cosas que Caleb siempre consideró triviales, a redescubrirme a mí misma, a pintar, a escribir, a ser mujer antes que madre, antes que esposa, a ser yo. En mi cumpleaños número 41, un año después de la tormenta, Emma me despertó con una sonrisa. «Feliz cumpleaños, mamá», dijo, con su risa tan contagiosa como siempre, mientras me traía unas tostadas quemadas y un café fuerte. Nos abrazamos, y supe que, aunque el pasado siempre tendría un lugar en mi vida, el futuro ahora lo escribíamos juntas, en cada paso, en cada día. Este cumpleaños no fue como el último. No hubo secretos, ni traiciones, ni promesas rotas. Hubo solo una mujer que había aprendido a levantarse, a ser honesta consigo misma y a encontrar su fuerza en medio de la tormenta. Y mientras veía el sol brillar por la ventana, supe que, al final, este sí era el regalo que me había volado la cabeza.